Hola gente, esta es la parte 5 de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado, temporada 5. Después de que Taillos percibiera el ki de unos sujetos muy lejos del planeta y este le diría a Frost que quiénes eran ellos, y Frost le contestaría que eran unos miembros del ejército y en eso Taillos le diría a Frost que ellos deberían formar parte del ejército élite y Frost se asombraría y le diría que porque los evaluaba tan rápido y Taillos diría que eran mucho más fuertes que el resto del ejército y en eso Frost le diría que entonces tendrían que ir hacia el lugar de aterrizaje, y en eso Frost les daría la orden a los demás miembros del ejército que entrenaran 2 horas más de lo habitual y estos aceptarían y se pondrían a entrenar y así Frost le diría a Taillos que lo siguiera y estos comenzarían a caminar, y así pasarían 8 minutos en lo que llegarían a la zona de aterrizaje de las naves y en eso Frost le diría a Taillos que le contara sobre él y Taillos le diría que su familia fue asesinada por un sujeto llamado Moro y que ese malnacido lo dejó escapar del planeta de su familia. Pero que le había advertido que algún día lo buscaría para asesinarlo, y en eso Frost se asombraría y le diría a Taillos que qué tan fuerte era ese tal Moro y Taillos le diría que era mucho más fuerte que él y Frost se sorprendería y le diría que entonces tenían que volverse más fuertes para derrotar a ese tal Moro y en eso Taillos le diría que esa era una pelea de él, y de nadie más y en eso Frost le diría a Taillos que desde que se volvió parte del ejército del Gran Frost esa pelea también la debía pelear él e incluso el resto del ejército y Taillos le diría que porque decía eso y Frost diría que ahora él era parte de su familia al igual que el resto del ejército y Taillos se daría la vuelta y le diría que cuánto tiempo faltaba para que llegaran los otros miembros del ejército y Frost diría que aproximadamente unas 2 horas y en eso Taillos diría que entonces se pondría a entrenar en otro lugar y Frost le diría que estaba bien. Y en eso Taillos saldría volando de la zona de aterrizaje y este se iría hacia unas cascadas a entrenar y este vería que era enorme la cascada, y este recordaría un buen entrenamiento que le había mostrado su hermano Goten y este se detendría en una de las cascadas más grandes y este se comenzaría a quitar la ropa y se sentaría en el centro de la cascada y este cerraría sus ojos y comenzaría a concentrarse y así pasarían los minutos y este lograría detener la cascada y este comenzaría a escuchar unas voces acercándose y así este comenzaría a concentrarse más y más hasta lograr escuchar unas voces conocidas y este pensaría que eran las voces de las sirvientas y este se preguntaría él por qué lograba escuchar sus voces y este de un momento a otro escucharía a la sirvienta María decirle a la sirvienta de Frost que quizás Taillos estaba herido por culpa del entrenamiento, y en eso la sirvienta de Frost le diría a su compañera que por qué se preocupaba tanto por Taillos y esta respondería que no sabía por qué pero que con él se sentía más segura. Y en eso la sirvienta de Frost le diría a la sirvienta María que quitara esa cara de preocupación, y le diría que tal vez Taillos estaba dándoles una paliza a los otros miembros del ejército del Gran Frost, y en eso la sirvienta María le diría a su compañera que se subiera en su espalda para poder cargarla y subir volando más rápido para ver cuál era el motivo de que la cascada se detuviera de un momento a otro, y ésta se subiría a la espalda de la sirvienta María y en eso la sirvienta María le diría a su compañera que se agarrara fuerte de sus brazos porque tenía varios años sin volar, y en eso la sirvienta de Frost le diría a la sirvienta María que estaba bien pero que solo tuviera cuidado de no estrellarse con alguna roca y en eso la sirvienta María se levantaría y comenzaría a flotar poco a poco y en eso la sirvienta María se descontrolaría y saldría volando demasiado rápido acercándose al lugar donde estaba Taillos y así la sirvienta de Frost comenzaría a gritar diciéndole que se detuviera y seguiría gritando. En lo que Taillos se levantaría y abriría sus ojos viendo a las sirvientas gritando y este les gritaría que se callaran y este pondría toda su concentración en las sirvientas y este las paralizaría con su mirada y en eso las sirvientas se sonrojarían, y le dirían a Taillos que porque estaba desnudo y Taillos les diría que estaba entrenando y en eso la sirvienta María diría que no se podía mover y en eso Taillos se comenzaría a sonrojar y la sirvienta María le diría a Taillos que qué le sucedía, y Taillos perdería la concentración y en eso la sirvienta María iría al lugar en el que se encontraba Taillos, y en eso verían que la cascada comenzaba a fluir de nuevo y en eso la sirvienta de Frost le diría a su compañera que le viera su palo de madera y en eso la sirvienta María le gritaría a Taillos que porque se estaba excitando y Taillos le gritaría que ellas también estaban desnudas y en eso la sirvienta María se arrodillaría en el suelo diciéndole a Taillos que se diera la vuelta, y que no se le ocurriera voltear.
a verlas y en eso Taillos se daría la vuelta y escucharía que la sirvienta María le decía a su compañera que se le había olvidado que ellas también estaban desnudas y en eso Taillos recordaría algo y este se daría la vuelta y así este levantaría su mano izquierda apuntándole a la sirvienta de Frost y esta se sonrojaría de nuevo y le diría que si tenía pensado hacerles cosas sucias y este pondría un rostro serio, y en eso la sirvienta de Frost pensaría que Taillos la iba a matar y este haría que un uniforme de sirvienta similar al que usaba ella apareciera de la nada y en eso la sirvienta de Frost se alegraría y le diría que jamás pensó que existiera una técnica para crear ropa y en eso se alegraría más diciendo que aparte, ya la tenía puesta y en eso Taillos se daría la vuelta y recogería su camisa y este voltearía a ver a la sirvienta María diciéndole que se pusiera su camisa y este se acercaría a ella y le daría su camisa y en eso Taillos vería que la sirvienta María tenía una cola similar a la de él y así la sirvienta María le diría que estaba muy cercas, y en eso Taillos le diría que estaba lo suficientemente lejos y la sirvienta María cerraría sus ojos poniendo su cara toda roja y se inclinaría un poco hacia atrás y en eso la sirvienta de Frost le diría a Taillos que ella se refería a su espada, y en eso Taillos le respondería que cuál espada y este voltearía hacia abajo y miraría su cosa y este se sorprendería y se daría la vuelta y así este comenzaría a ponerse su ropa y al terminar la sirvienta María le diría a Taillos que porque a ella no le había dado un traje como a Lucía, y en eso Taillos le diría que quién era Lucía y la sirvienta María le apuntaría a la sirvienta de Frost y en eso esta diría que ella se llamaba Lucía y en eso Taillos se acercaría a la sirvienta María, y le extendería su mano y le diría que se levantara y en eso la sirvienta María se levantaría de suelo y este le diría a la sirvienta María que detener la cascada era muy difícil y que se había quedado sin energías al crear el uniforme de sirvienta de Lucía y en eso Taillos les preguntaría que por qué habían estado desnudas, y en eso Lucía diría que se estaban divirtiendo en el lago que estaba a unos 2 kilómetros de la cascada y que de un momento a otro el agua comenzó a disminuir y que habían ido a revisar el motivo por el cual el agua se estaba disminuyendo y en eso Taillos le diría a Lucía que irían al lugar donde dejaron sus ropas y en eso la sirvienta María diría que sí, y ésta se elevaría en el aire poco a poco y Taillos le diría a Lucía que se subiera en su espalda y ésta se subiría en la espalda de Taillos, y le diría que porque no se movía y Taillos diría que a María se le veía todo desde ese lugar y en eso Lucía vería que a Taillos se le marcaba su cosa en el pantalón y ésta le diría a María que volteara a ver a Taillos y en eso María se sonrojaría y le diría que por qué seguía así y Taillos le diría a María que era porque desde ese lugar se le veía todo y María sonrojada descendería al suelo y Taillos le diría que se diera la vuelta y María sonrojada se daría la vuelta y en eso Taillos la agarraría de las piernas y la cargaría en sus brazos y este le diría a Lucía que se agarrara fuerte de él y este comenzaría a volar muy lento y les diría que por dónde estaba ese lago que decían, y en eso Lucía diría que era todo derecho y en eso Taillos volaría muy rápido y en un abrir y cerrar de ojos estarían en el lago y en eso Taillos bajaría a la sirvienta María y ésta se pondría su ropa y así pasaría una hora hasta que Taillos recordaría que tenía que estar en la zona de aterrizaje antes de que llegaran esos tipos, y en eso Taillos se acercaría a la sirvienta María y la cargaría con su brazo y haría lo mismo con la sirvienta Lucía y en eso les diría que las llevaría al castillo y estas dirían que sí. Y de nuevo en un abrir y cerrar de ojos estarían en la entrada del castillo y bueno gente esta es la parte 5 de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado temporada 5. Hola gente, estos son los saludos para Christian R, Lucas TC, Blackeart, Teorías Vegeta Caller, Eros Pool, Vegeta Príncipe Saiyajin, Emanuel Matos, Vanessa Avilés, Edwin Giovanni Hernández y a Luis Córdoba digo a Facundo Ultra Instinto Demonio, ya de paso les digo que todas las partes de Vegeta traicionado y torturado están en listas de reproducción así como otras teorías que tengo subidas en mi canal.